Estimados alumnos, este video pretende aclarar los conceptos de dominio, codominio y recorrido de una función, ¿ya? Son conceptos bien recurrentes dentro de la matemática, pero se prestan para hartas confusiones. Así que pretendo explicar con detalle la diferencia entre cada uno de los conceptos para que ojalá nunca más se les olvide. Cuando nosotros hablamos de una función, hablamos de una relación entre dos conjuntos en donde hay un conjunto de salida, o que podemos decir el conjunto que aporta los elementos que vamos a evaluar en la función y que va a entregar como resultados en un conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, tenemos que nombrar estos conjuntos y todos los elementos que vamos a utilizar para tener claridad de lo que estamos haciendo. En este caso, tenemos un conjunto de salida que está determinado o que está compuesto por vocales, por todas las vocales, A, E, I, O, U. Tenemos un conjunto de llegada que está compuesto por todos los dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Tenemos una función y tenemos relaciones entre los elementos de ambos conjuntos. Al conjunto de salida lo vamos a llamar dominio. ¿Qué es el dominio? En un lenguaje informal es el conjunto que aporta los elementos que nosotros vamos a evaluar en la función, ¿ya? Por lo tanto, es un conjunto que no depende de nadie, porque él simplemente aporta los elementos. Después de la función, depende de lo que pase en la función, vienen elementos que sí dependen de alguien, o que después vamos a llamar variables dependiente e independiente. Pero en este caso el dominio es simplemente el tipo que aporta los elementos para que sean evaluados en la función, ¿ya? Entonces, el conjunto de salida lo vamos a llamar dominio. En este caso, las vocales. Fíjense que este conjunto está relacionado a través de esta función con este otro conjunto. ¿Cómo se llaman los elementos que tiene este conjunto? Es los dígitos, podríamos llamarlo, porque están todos los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ese conjunto donde llega esta función o de donde nosotros eh, obtenemos los elementos para registrar los resultados que me da esta función, lo vamos a llamar codominio. ¿Y que van a ser? Todos los dígitos, todos, desde el 0 hasta el 9, porque este es el elemento que recibe los resultados de la función al evaluar los elementos del conjunto de salida. Entonces, primer concepto, dominio, el conjunto de salida. Codominio, el conjunto de llegada. Y recorrido. Y aquí es donde está la gran confusión siempre. Siempre se confunde que codominio y recorrido, o creen que codominio y recorrido es exactamente lo mismo. Y no es exactamente lo mismo. El recorrido es más específico que el codominio. El codominio es, en este caso, nosotros vamos a decir que es el conjunto de los dígitos, nuestro conjunto B. Y el recorrido son los elementos que son imágenes efectivamente del conjunto A. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña diferencia. ¿Quién iba a ser el dominio? El dominio son todos los elementos que están a este lado que se llaman vocales. ¿Ya? El codominio es el conjunto donde llega esta función al evaluar estas vocales en la función. Se llama el codominio, es el elemento, el conjunto donde llegan todas estas preimágenes a sus imágenes. Entonces, el codominio es el conjunto completo y estaríamos hablando de los dígitos. Y el recorrido de la función son los elementos que efectivamente ocupa la función para representar los resultados al evaluar los elementos del dominio. El 0 no se ocupó, el 1 no se ocupó, el 7, el 8 y el 9 tampoco se ocuparon, por lo tanto el recorrido son los que efectivamente se usaron, los que fueron a trabajar. ¿Quiénes son los que fueron a trabajar? Del 2 al 6. Entonces, el recorrido sería 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Vamos a poner las llaves, estamos hablando de conjuntos. Entonces, la diferencia básica es que el dominio no tiene mucha duda, porque simplemente el que aporta los elementos para hacer evaluar la función. Estos elementos se evaluaron y dieron como resultado ciertos números.
pertenecientes a un conjunto más grande que se llama codominio, pero los resultados que efectivamente obtuvimos fueron 2, 3, 4, 5 y 6. Y a ese conjunto de resultados son los que nosotros vamos a llamar recorrido. ¿Ya? Lo vamos a ver en una función. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x cuadrado. Ya. ¿Cuál va a ser? Y esta función va a ir de los reales en los reales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esta función? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, ya, hagamos una suposición, que esta es una recta numérica que yo la voy a poner así para que se entienda. Viene el elemento que es menos 4, de aquí venimos desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Ya? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, perdón, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces ese va a ser mi conjunto A. La función que nosotros vamos a utilizar para relacionar este conjunto A con el conjunto B va a ser la función x cuadrado. ¿Ya? Vamos relacionando A, función, que era cualquier función en este caso, aquí ya está delimitada como x cuadrado, y el conjunto de llegada, que en este caso sabemos va de los reales en los reales, entonces va a ser todos los números reales también. Pero ojo, fíjense, si yo el menos 4 lo evalúo en la función x cuadrado, va a dar 16, porque menos 4 por menos 4 menos por menos da más 16. El menos 3, si yo lo evalúo en esta función, va a dar 9, ¿ya? Entonces el 4 queda con el 16, el 3 queda con el 9. El 2, si yo lo evalúo en la función, da 4. El 0, 0 al cuadrado, 0. ¿Por qué dan estos números? Porque menos 4 por menos 4, recuerden que en la función cuadrática siempre se va a repetir el signo. Y más por más es más y menos por menos es más. Por lo tanto, en esta función siempre me va a dar resultados positivos. ¿Ya? Entonces, menos 4 por menos 4, 16. Menos 3 por menos 3, menos por menos más, 3 por 3, 9. Menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo, porque se repite el signo, 0. Y fíjense, acá pasa lo mismo. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros analizamos esta función, esto gráficamente da algo así. Una función que llega al punto 0 y que sube. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el menos 2 como X, en el menos 2, la X, como resultado nos dio 4. Entonces podríamos decir, ya pongamos que ahí está el 4. Cuando tenía el menos 1, me dio 1. Aquí está el 1. Entonces fíjense, para valores negativos de la X da resultado positivo y para valores positivos de la X también da resultados positivos. Entonces, el dominio, el dominio son el elemento que aporta, o sea, perdón, el conjunto que aporta los elementos donde nosotros vamos a evaluar en esta función. Y en este caso son todos los reales porque yo puedo extender todo lo que yo quiera esta recta para este lado o para este lado y puedo seguir elevando al cuadrado. Todos los números que existen se pueden elevar al cuadrado. Entonces, vamos analizando. El dominio de esta función son todos los números reales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar esta función, aquí puedo evaluar con cualquier número real que exista. Aquí puse número entero, pero si quiero puedo poner un 3 cuartos, si quiero puedo poner un número irracional, raíz de 2, cualquier número se puede elevar al cuadrado, no hay restricción en eso. Entonces, el dominio son todos los números reales. El codominio es el conjunto donde llega la función y nosotros aquí lo especificamos de los reales en los reales. Entonces el codominio también son todos los números reales. ¿Ya? Pero ojo, aquí es donde está la diferencia. El recorrido son los números que efectivamente fueron resultados de la función. Por lo tanto, ese recorrido son todos los resultados. Los resultados se escriben en el eje Y, en este eje que está ahí. Entonces, el recorrido son todos los resultados. Y los resultados no me dio ni uno solo negativo. Positivo,
positivo, positivo porque está para arriba, positivo, 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 positivo. El más chico que me dio fue un 0 y después todos los números fueron positivos nuevamente. Y esta tendencia va a seguir para allá y va a seguir para allá. Entonces, el recorrido son los reales positivos. ¿Ya? Ay, perdón, no estaba enfocando, pero lo vuelvo a repetir. El dominio son todos los números que yo puedo probar en la función. Los números que yo puedo meter aquí son todos los números que pertenecen al dominio. En este caso no hay restricciones porque puedo probar todos los números que existen en la función, porque todos los números se pueden elevar al cuadrado. No hay ninguna restricción en eso. El conjunto que recibe estos resultados son los reales, ¿ya? Porque aquí lo dice, de los reales en los reales. Entonces, el conjunto que recibe o que tiene los valores para representar los resultados de la función son todos los reales, por lo tanto el codominio son los reales. Pero los que efectivamente se usaron o los que fueron a trabajar ese día del codominio son el recorrido. Y resulta que del recorrido aquí obtuvimos en este lado solamente números positivos, ¿ya? Entonces el recorrido son todos los números positivos. Era como lo que pasaba aquí. Yo le ofrezco todos los dígitos que existen para que usted escriba los resultados de su función. Pero la función me entregó solamente 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el ofrecimiento, por decirlo de alguna forma, es el codominio. Usted dispone de todos estos números para escribir sus resultados. ¿Pero cuáles fueron los que ocupó? 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso era lo mismo. Yo le ofrezco todos los números reales para que usted escriba sus resultados de esta función. Pero ¿cuáles fueron los que efectivamente ocupó? Solamente los positivos. Por eso es que el dominio, perdón, por eso es que el codominio son todos los reales, pero los que sí se ocuparon, que se llaman recorrido, se llaman reales positivos. Espero que les haya quedado claro, chiquillos. Saludos, cuídense.